En cuestión de días, el dólar con respecto al peso pasó de estar en por ahí de los 16.70, muy cerca de sus mejores niveles, no vistos desde noviembre de 2015, a subir repentinamente hasta 17.60. ¿Cuál es la razón detrás de este cambio tan repentino? ¿Y cómo es que eso podría impactar algunas de las cosas que nosotros compramos de forma bastante recurrente, así como a las inversiones que podríamos tener, que después de todo es un poco el tema central de este canal? De eso es precisamente de lo que vamos a hablar en este video, de dos razones principales detrás de este cambio repentino, esta subida repentina en el valor del dólar, de cómo impacta al poder adquisitivo de las personas que ganamos en pesos mexicanos y de cómo, por supuesto, impacta entonces a nuestras inversiones también. Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en Finanzas y Banca, actualmente estudiando mi maestría en Planeación Financiera, y en este canal hablo sobre todo lo que debemos de saber sobre finanzas personales. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces hablemos sobre esta subida repentina en el valor del dólar frente al peso, que hizo que pasara de 16.70 a 17.60 en cuestión de días. Antes de hablar, sin embargo, de las razones y del impacto, sí quiero mencionar que esta subida o caída en el valor del peso, dependiendo de cómo lo veamos, en realidad no es tan grande como de pronto podría parecer. Se siente grande quizás precisamente por la rapidez con la que sucedió, pero si tomamos un paso hacia atrás y vemos un panorama un poco más amplio, nos podemos dar cuenta de que en realidad, tan solo en lo que va de este año 2023, este tipo de subidas sucede constantemente. Te darás cuenta que este mismo año 2023 hemos visto varias de estas subidas, casi del mismo tamaño, algunas quizás incluso un poco más grandes de lo que esta parece ser hasta el momento, y aún así, cada una de ellas ha sido seguida por una continuación en la apreciación del peso o en la caída del valor del dólar frente al peso. He hablado muchísimo más sobre las razones detrás de esta apreciación del peso en otro video que te dejo aquí en las tarjetas por si le quieres echar un vistazo. Pero lo cierto es que entonces, con un panorama más amplio, esta caída en el valor del peso no es nada del otro mundo. Aún así, es una caída significativa de 5% y, de nuevo, en cuestión de solamente días. ¿Por qué es que esto sucedió? Bueno, la primera razón detrás de esto es un anuncio que hizo la Comisión de Cambios el pasado 31 de agosto y que precisamente empezó a desencadenar esta subida en el valor del dólar frente al peso. Resulta que esta Comisión de Cambios, que es la encargada de la política cambiaria en México y que está integrada por algunos miembros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México, anunció que este Banco de México va a disminuir las protecciones cambiarias que ofrece a partir de este septiembre de 2023. Y es que esencialmente el Banco de México puede entrar en un contrato con algunas empresas, con algunas instituciones financieras sobre todo, para protegerlos de variaciones en el tipo de cambio que puedan existir en el futuro. Que, por ejemplo, una institución financiera cree un contrato con el Banco de México estableciendo que va a poder obtener 17 pesos por dólar dentro de 30 días. 30 días después entonces, si el dólar estuviera más caro de esos 17 y esta institución financiera tiene 17,000 pesos, bueno, de convertirlos a dólares solo obtendría por ahí de 971 dólares. Tendría una pérdida cambiaria porque el dólar ahora está más caro. Pero, como tiene este contrato con el Banco de México, el Banco de México tiene que cubrir esa pérdida cambiaria ocasionada por el hecho de que el dólar no está a 17, que es lo establecido en el contrato, sino en 17.50. La diferencia entonces, en este ejemplo 29 dólares, deben de ser cubiertos por el Banco de México, pero son pagados en pesos mexicanos, no en dólares. Por el otro lado, si más bien 30 días después, al término del contrato, el dólar está más barato, en 16.50, sucede lo contrario. La institución financiera que tiene 17,000 pesos puede obtener más de 1,000 dólares. Si estuviera el dólar en 16.50, con esos 17,000 pesos podría obtener 1,030 dólares. Esa ganancia cambiaria de 30 dólares la tiene que pagar al Banco de México. Te imaginarás que precisamente esto provee de muchísima estabilidad, en este caso a la institución financiera, de que sabe que no importa lo que pase, va a obtener dólares a 17 pesos dentro de 30 días, en el ejemplo que acabo de poner. Esta estrategia del Banco de México existe precisamente para controlar o disminuir el impacto de la volatilidad en el tipo de cambio,
para las instituciones financieras y otro tipo de empresas. Bueno, pues resulta que el Banco de México, la Comisión de Cambios, decidió que esta volatilidad ya es menor y por ende ya no se necesita tanto de esta protección cambiaria. Entonces, a partir de septiembre, estas coberturas cambiarias serán menores tanto en el monto que se puede proteger como en el plazo en el que se puede proteger. Aunque la Comisión de Cambios sí aclaró que el monto máximo que se puede proteger por el Banco de México siguen siendo de 30,000 millones de dólares, que ha sido el mismo valor desde 2020, solo que ahora cada contrato tendrá menores protecciones. Esa disminución en las protecciones, como mencionaba, anunciada el 31 de agosto, justo inmediatamente desencadenó una subida en el valor del dólar, pero no ha sido la única razón de que de pronto veamos al dólar muchísimo más caro que hace solamente unos días. La otra razón principal es la creciente aversión al riesgo que muchos inversionistas en el mundo pueden tener. Y es que esta semana el mundo se ha llenado de varias malas noticias. Por ejemplo, en China están teniendo una serie de problemas, una crisis de deuda, una crisis hipotecaria, una desaceleración completa de la economía, por ejemplo. Además, existe el miedo latente cada vez de pronto un poco más grande de que Estados Unidos entre en recesión, y por ahí también está la mala noticia de que la Unión Europea sigue experimentando altos niveles de inflación. Cuando hay malas noticias de este tipo, los inversionistas tienden a buscar mantener su dinero más protegido, normalmente lejos de economías emergentes como México y más bien cerca de economías ya muy bien establecidas como Estados Unidos. Entonces los inversionistas tienden a vender sus propiedades, sus inversiones en pesos y comprar inversiones más estables en dólares, lo que por supuesto impacta negativamente al peso e impacta positivamente al dólar. No solamente sube el valor del dólar, sino que baja el valor del peso. Si uno sube al mismo tiempo que el otro baja, pues la diferencia es más notoria. Esto de hecho sucedió en una escala gigantesca en 2020 a principios de la pandemia. Desencadenándose una pandemia global, obviamente muchísimos inversionistas huyen del riesgo, de cualquier riesgo, y tratan de proteger su dinero en los activos más seguros que puedan encontrar, que muchas veces son deuda de Estados Unidos, bonos de Estados Unidos, que es considerada una inversión muy segura. Eso, quizás lo recuerdes, ocasionó que en cuestión de meses, de febrero a abril de 2020, el dólar pasara de estar en 18.50 hasta 25. Precisamente por esta aversión al riesgo desencadenada de una crisis global, en ese caso una pandemia que pues nunca habíamos visto, y desencadenó toda una serie de problemas. Ya después, cuando el pánico terminó, la gente empezó a regresar a invertir como siempre lo ha hecho. Esta vez, por supuesto, ahorita en septiembre de 2023, esta aversión al riesgo está teniendo un impacto muchísimo más pequeño, quizás porque los riesgos o las malas noticias son mucho menos malas que una pandemia global, pero justamente es una de las razones en este momento de esta subida repentina del valor del dólar. En cuanto al impacto que esta subida puede tener, podemos hablar del impacto que va a tener, por ejemplo, en nuestra economía, en nuestras finanzas personales del día al día. Para empezar, va a tener algunos puntos positivos, por supuesto. Por ejemplo, las remesas que se reciben en dólares, de pronto, de una semana a la siguiente, alcanzan para 5% más, porque cada dólar ahora compra 5% más pesos. O quizás ahora se necesita 5% menos de dólares para comprar exactamente lo mismo en México. Además, para el sector turístico esto también podría ser una relativamente buena noticia, porque significa que los turistas extranjeros, sobre todo turistas de Estados Unidos que vengan a México, ahora pueden gastar más pesos, porque sus dólares alcanzan para comprar más pesos que ahora pueden utilizar para comprar más cosas. Si antes quizás se tenían que limitar a pagar hospedaje y algunas actividades, ahora quizás les alcance para recuerdos o yo qué sé, les alcanza para gastar más. Pero al mismo tiempo, por supuesto, puede tener sus impactos negativos. Para los turistas mexicanos en el extranjero, ahora tenemos menor poder adquisitivo, porque cada peso que tenemos alcanza para comprar menos dólares. Entonces nosotros mismos gastamos menos en el extranjero o las cosas salen más caras. Si queremos comprar vuelos, hoteles o algo similar, que normalmente está expresado en dólares, pues nos va a salir más caro, va a costar más pesos, incluso si el precio en dólares siguiera siendo el mismo. Incluso dentro de México las cosas podrían salir más caras si son cosas normalmente que son importadas desde Estados Unidos, por ejemplo. Si importar sale más caro, por supuesto, normalmente ese precio adicional es transferido
al consumidor final. Ya también, por cierto, hablé mucho más en detalle de esto en otro video que te dejo aquí en las tarjetas. Hablé, por ejemplo, de algunos sectores que son los mayormente impactados tanto al exportar como al importar cuando hay variación en ese tipo de cambio. Entonces, si quieres saber más al respecto, te dejo ese video aquí en las tarjetas. En cuanto a la forma que este tipo de cambio, esta subida repentina en el valor del dólar, afecta a nuestras inversiones, bueno, por supuesto dependerá de qué inversiones tenemos, pero si solemos tener inversiones expresadas en dólares como inversiones en VO, que es un ETF que constantemente recomiendo en este canal, o inversiones en acciones en Estados Unidos o algunos otros ETFs que están expresados en dólares, bueno, significa que solo por el tipo de cambio de una semana a la siguiente subieron 5%. Nuestras inversiones, de pronto, de nuevo, al menos expresadas en pesos, valen más. Podemos echarle un vistazo precisamente a este ejemplo de VO para ver cómo es que esto ha impactado a los precios. Por ejemplo, el día 6 de septiembre este VO experimentó una caída cercana al 1%, de tal forma que en lo que va de septiembre, que a este momento son 6 días, VO ha perdido 1.5%. Pasó de costar $416 a 410 en dólares. Pero en pesos, como el dólar se apreció frente al peso, el mismo VO en el mismo periodo, pero en pesos mexicanos, pasó de valer 7,069 a 7,230, una subida de 2.3%. Claro que como yo he mencionado en varios otros videos en los que llego a tocar este tema, estas variaciones en el tipo de cambio no deberían de impactar la forma en que invertimos. Impactan al valor de las cosas en las que invertimos, cierto, pero no deberían de impactar la forma en que nosotros invertimos mes tras mes. Por ejemplo, ahora que subió el dólar y por ende subió el valor de VO en pesos mexicanos, no significa que debemos de esperar a que vuelva a bajar el dólar para encontrar a VO más barato y al fin comprar VO en ese momento. Si dentro de nuestra estrategia está comprar VO, para empezar, esa estrategia debe de ser de largo plazo. Vamos a estar invirtiendo en eso por años o por décadas. Y para terminar, debemos de hacerlo constantemente sin importar el precio al que esté VO en ese momento. En esos periodos de tiempo de años o décadas en las que deberías estar invirtiendo, comprar VO a 7,069 o comprarlo a 7,230 va a tener un impacto muy pequeño. Va a tener muchísimo más impacto el ser consistente y comprar mes tras mes ese VO durante décadas. Solo para redoblar este punto y que quede súper claro, imagina que por ejemplo tú empezaste a invertir hace ya 10 años, en 2013. El 7 de septiembre el ETF VO estaba en $152 y el dólar estaba en 13 pesos con 36 centavos. Entonces cada título de VO en México habría costado por ahí de 2,037 pesos. Si hoy está en 7,230, esa es una ganancia de casi 5,200. Pero resulta que una semana después, regresando hace 10 años, a septiembre de 2013, si nos hubiéramos esperado una semana, podríamos haber comprado VO 50 pesos más barato, porque el peso se apreció, el dólar bajó y entonces su VO en pesos mexicanos valía menos. Este es un impacto chiquitito. En lugar de haber ganado 5,200, habría ganado 5,250. ¿Y qué? Son solo 50 pesos por esa única vez. Por el contrario, si tú hubieras invertido sin falta 2,000 pesos todos los meses de esos 10 años, habría invertido en total 240,000 pesos en 120 instancias diferentes, tu dinero se habría convertido en 500,000 pesos. En ese contexto de 120 inversiones, 240,000 pesos invertidos, que crecieron a 500,000 pesos, haber comprado VO 50 pesos más barato o 50 pesos más caro tiene un impacto minúsculo que ni deberíamos de considerar. Solo sigue comprando. Que resulta es el título de uno de mis libros favoritos de finanzas personales, Just Keep Buying, de Nick Maggiulli. Solo quise mencionarlo aquí al final porque es muy importante solo seguir comprando. Si quisieras leer ese libro te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción. Pero, en fin, ahí lo tienes, un video, no sé si un poco rápido, sobre las razones detrás de esta subida repentina en el valor del dólar y un par de implicaciones que esto podría tener en nuestro poder adquisitivo, un poquito en la economía nacional y sobre todo en nuestras inversiones. Espero que más que nada este video
te sea de utilidad para saber que no debes de ponerle tanta atención a este tipo de cambio, pero que pues quizás te haya entretenido porque es interesante de pronto ver las razones detrás de estos cambios. En fin, nos vemos a la próxima.